Es impresionante. ¿Sabías que los corridos tumbados tienen más de 20,000 millones de reproducciones tan solo en lo que va del año, superando a figuras mundiales como BTS? ¿No te parece eso asombroso? ¿Cómo es posible que un género musical regional, nacido en los rincones más profundos de la cultura mexicana, haya logrado desplazar a todos los géneros musicales juntos? ¿Cuál es la clave de su éxito? ¿Qué hacen los corridos tumbados que los ha llevado a eclipsar a los más grandes íconos de la música pop y rock a nivel global? Y aún más intrigante, ¿por qué a pesar de su popularidad son objeto de tanta polémica? ¿Podría ser que este género esté respaldado por algo más? ¿O es simplemente su fusión de trap, rap y música regional mexicana lo que lo hace tan irresistible para todos? Pues hoy nos vamos a adentrar en el fascinante fenómeno mundial de los corridos tumbados para responder a todas estas preguntas. Vamos a descubrir cuál fue su origen, su creciente popularidad y el de algunos artistas como el ahora cantante número 1 en el mundo, Peso Pluma. ¿Quién financia este género y cuál es el misterio que los rodea? Para entender completamente los corridos tumbados, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en la historia. El género musical de los corridos se remonta al siglo XIX. Estamos hablando del tumultuoso ambiente de la Revolución Mexicana, aunque hay indicios de que los corridos se cantaban incluso ya mucho antes de la Revolución. Lo que sí es un hecho es que en esos momentos no había en nuestro país televisoras, ni noticieros, ni periódicos, y la manera en que las noticias se hacían virales, por así decirlo, era precisamente a través de los corridos, que eran una forma muy efectiva de narrar las noticias o los eventos que pasaban en la Revolución. Eran como una especie de periódico oral, una manera de contar la historia y compartir las noticias con las personas que no tenían acceso a los medios de comunicación impresos. Y las letras de los corridos estaban llenas de héroes, villanos, hazañas históricas y fueron tan efectivas que incluso hoy siguen siendo virales. ¿Quieres un ejemplo? Ahí está la famosa canción de la cucaracha, que no tiene nada que ver, por cierto, con una cucaracha real, sino con un automóvil utilizado por las fuerzas de Pancho Villa que tenía problemas mecánicos y se paraba cada rato, al igual que una cucaracha que ya no puede caminar porque le faltan las patas. Otro ejemplo es La Adelita, un corrido que cuenta la historia de una mujer que se une a la revolución después de enamorarse de un soldado revolucionario. Y esa canción se convirtió en un símbolo de todas las valientes mujeres de la Revolución Mexicana que fueron conocidas precisamente como las Adelitas, que lucharon en el frente o que apoyaron de alguna manera la causa revolucionaria de otras formas. Pero ¿cómo fue que pasamos de esos corridos a estos? Bueno, aunque te parezcan totalmente opuestos, hay varias similitudes emocionales al final del día en todos estos corridos. Como género musical, han servido como un espejo de nuestra sociedad siempre. ¿Quieres un ejemplo muy claro de esa conexión? Sé que lo que te voy a decir te va a sonar tal vez un poco polémico, pero recuerda que hablamos de las emociones sociales, no de las figuras. Tan solo escucha esto, el icónico ejemplo del corrido de Pancho Villa. Esta canción popular rinde tributo a Francisco o Pancho Villa, uno de los líderes militares más reconocidos de la Revolución, y lo que hizo que este corrido se hiciera, por así decirlo, viral hasta el día de hoy, es que Villa era un personaje que desafiaba el status quo y se levantaba en armas contra el gobierno al que él consideraba injusto. Lo voy a repetir porque yo creo que esta es la clave para entender el éxito de los corridos tumbados, de los narcocorridos y de los corridos también. Personajes que desafían el status quo y se levantan en armas contra un gobierno que consideran injusto. Y claro, con el tiempo los corridos comenzaron a cambiar en cuanto a su contenido. Los tiempos, por supuesto, también cambiaron, la revolución se acabó hace mucho y también se acabaron los caudillos. Pero ¿quién podría llenar ese vacío de pistoleros que desafiaban a los gobiernos y al status quo? Ya lo adivinaste. Así llegamos al siglo XX, en donde los narcocorridos comenzaron a venderse como pan caliente, cambiando las narrativas revolucionarias por historias de narcotraficantes y contrabandistas. Y la primera canción que, por cierto, posicionó en el mundo el concepto de los narcocorridos fue Contrabando y Traición de los Tigres del Norte en 1974. Pero claro, ahora en lugar de glorificar a héroes de la Revolución Mexicana como Pancho Villa, esos narcocorridos narraban la historia, en este caso de amor y traición en el narcotráfico.
Y aunque la temática te pueda parecer muy diferente a las historias de los corridos revolucionarios, no podemos negar que sí existen enormes parecidos en estos tres géneros. En el de los corridos de la revolución, los narcocorridos y muchos de los corridos tumbados de los que vamos a hablar en un momento. Pero déjame adelantarte algo para mostrarte un poco cuál es el punto del que hablamos. Escucha de nuevo este corrido villista que se hizo viral, por así decirlo, en las épocas de la Revolución Mexicana. Ahora comparemos esto con la letra del cantante más famoso del mundo de los corridos tumbados, Peso Pluma. Siempre pendiente, el gobierno es muy inteligente. Claro, antes de que me lo digas, no hay punto de comparación con Pancho Villa, un héroe de la Revolución Mexicana, pero seguro que te diste cuenta ya que ambas canciones tienen algo en común, una fuerte conexión en la forma en la que describe a los personajes como figuras que desafían al gobierno y que viven al margen de la ley. Ambos, caudillos y capos, son figuras que desafían al sistema, pero por razones muy diferentes, claro. No voy a entrar en muchos detalles sobre esto porque el video no se trata sobre esto, pero lo que te quiero mostrar es esta transición de los corridos de la revolución a los narcocorridos como una respuesta al cambio de nuestra sociedad mexicana y a la falta de figuras de autoridad en las que el pueblo pudiera confiar. Y es que después de la Revolución Mexicana se experimentó una aparente estabilidad política que duró más de 70 años, yo diría que 80 tal vez. Y durante ese periodo la corrupción y la desigualdad económica crecieron y muchas personas se sintieron muy desilusionadas con el gobierno. Y frente a esa desilusión, los narcotraficantes, aunque criminales, comenzaron a ser vistos por algunos sectores de la sociedad como figuras de autoridad alternativas que desafiaban no solo al gobierno de México, también al de Estados Unidos, al mismo tiempo que se portaban muy generosos con sus comunidades dándole a la gente lo que el gobierno no les daba. Y los capos de México supieron explotar muy bien ese concepto, construyendo escuelas, calles, parques, regalando despensas para buscar la aprobación de las personas de su comunidad, y ante la falta de medios de comunicación que hablaran a su favor, como en tiempos de la Revolución Mexicana, comenzaron a usar este género musical de los narcocorridos para glorificar sus hazañas. Este no es un fenómeno solo de México. Colombia sabe muy bien de lo que hablamos, pero en el caso de México hubo un género musical desempolvado de la Revolución que evolucionó y lo impulsó aún más. Pero aún así, hablamos solamente de una conexión regional con algunas zonas de México. Por eso, a este género se le llamaba precisamente música regional mexicana. Ni siquiera eran famosos en todo el país, hasta que llegaron los que sí son famosos, los corridos tumbados. La versión 2.0 que mezcló corridos, narcocorridos, trap, rap y los puso a todos en una licuadora y voilà. Así nacieron los famosos corridos tumbados, con una fórmula que, como ves, ataca muchísimos frentes musicales y supera incluso la frontera de los idiomas. ¿Qué pasa cuando un género musical desafía el status quo, desafía a los gobiernos, pero también viste a la moda? Literalmente, no solo en las tendencias de redes sociales, también en la fusión de géneros y en el aspecto físico y la imagen de sus cantantes. No hablamos ya del clásico tío panzón con bigote, botas puntiagudas de piel de cocodrilo y sombrero que llega en un caballo con una cadena de oro a buscar a su joven esposa que lo ha abandonado mientras mira cómo llueve por la ventana, recordando cuando estaban juntos en su habitación con toda la banda musical cantando alrededor de la cama. Esos clichés de la música regional nunca pudieron haber conectado en todo el mundo, ni siquiera en todo México. Pero ahora hablamos de una generación muy joven que se viste a la moda con producciones de videos muy cuidadas y que se mezclan con otros géneros que están en tendencia. Uno de los primeros ejemplos que comenzó a revolucionar este género en el mundo fue Soy el Diablo de Natanael Cano en el 2019. Con apenas 18 años, Natanael Cano fue uno de los primeros en mezclar el trap con los corridos para darnos lo que ahora se conoce en todo el mundo como corridos tumbados. El resultado de eso fue que Soy el Diablo alcanzó más de 100 millones de reproducciones en YouTube en un periodo relámpago de tiempo. Pero ese número de 100 millones se volvió nada comparado con los miles de millones de reproducciones de un nuevo fenómeno que se ha posicionado como el artista más escuchado de todo el planeta, desde China hasta Latinoamérica. Claro que hablamos de Peso Pluma. ¿Cómo lo logró? Bueno, Peso Pluma
es un claro ejemplo de cómo el género ha evolucionado y se ha adaptado a los gustos de todas las nuevas generaciones en el mundo. Y es que al igual que Natanael Cano, Peso Pluma ha fusionado los corridos con otros géneros musicales, pero también ha sabido conectar con su audiencia a través de las redes sociales y las plataformas de streaming. Y es aquí donde entran los cambios en la estética y la imagen de los artistas de los corridos tumbados de los que hablábamos ya. Los sombreros, las botas y las camisas de cuadros, los elementos clásicos de la música norteña y los corridos, han sido sustituidos ahora por ropa de diseñador, tatuajes a la moda y accesorios llamativos. Esta nueva imagen, más acorde con la cultura urbana y las tendencias de moda, han sido muy fundamentales para atraer a una audiencia mundial. Según un informe de la BBC en el 2022, los corridos tumbados superaron incluso a géneros como el pop y el hip hop en todo el mundo en términos de reproducciones en las plataformas de música en streaming, alcanzando la asombrosa cifra de más de 25,000 millones de reproducciones el año pasado. Este número ha crecido mucho más este año. Pero no solo es la cantidad de reproducciones, sino la diversidad geográfica de los oyentes, lo que es realmente sorprendente. Desde Mumbai hasta Moscú, Buenos Aires hasta Beijing, los corridos tumbados están siendo escuchados con una viralidad impresionante, aun cuando la gente no entienda ni siquiera la letra. Pero con esta popularidad e influencia también han surgido numerosas controversias. Curiosamente, por ejemplo, en México, la cuna de este género musical más escuchado hoy en el mundo, hay opiniones encontradas. Así como muchos lo aman, otros lo odian. En internet, por ejemplo, se han hecho virales videos de maestras que enseñan español a sus alumnos en Estados Unidos, con corridos tumbados precisamente. So, repite, like, anda, bailando sola, me gusta, para mí. Mientras que en México se han hecho virales videos totalmente contrarios, como este, de una maestra que le prohíbe a los niños escuchar este género musical porque no lo considera como una buena influencia. La canción de Peso Pluma. A ver, esas canciones no son para niños. Pongo canciones que no son para niños, ¿eh? No me pidan, piensan bien lo que van a pedir. ¿A qué se debe esta polarización tan grande con un género musical? Básicamente, a la letra de muchas de estas canciones, que han generado un debate en torno a los mensajes que estos corridos transmiten. Algunos argumentan que la música glorifica la violencia, el crimen y el machismo, y que puede tener un efecto o un impacto muy negativo en nuestros jóvenes. De hecho, varios corridos tumbados han sido prohibidos en algunas estaciones de radio en México y en otros lugares debido a su contenido. Algunos críticos incluso han argumentado que la música puede normalizar y perpetuar actitudes y comportamientos dañinos para nuestra sociedad. Pero, por el otro lado, sus defensores argumentan que la música es simplemente una forma de expresión de cómo está realmente nuestra sociedad y refleja la vida de nuestras calles. Así fuera en los tiempos de la revolución o en los tiempos modernos en que la música no crea la realidad sino que simplemente la representa e insisten en que prohibir o censurar la música sería una violación de nuestra libertad de expresión. Pero este es el punto, donde debemos de hacer una pausa y reflexionar precisamente. ¿Dónde trazamos la línea entre la expresión artística y los mensajes potencialmente dañinos? ¿Es responsabilidad de los artistas moderar su arte en base a su impacto potencial en la sociedad? ¿O es responsabilidad de cada persona decidir si la escucha o no? Creo que esa respuesta es más bien tuya. Dime en los comentarios tú qué piensas sobre los corridos tumbados. ¿Crees que debemos sentirnos orgullosos de que un género musical mexicano hoy sea el número 1 en el mundo entero? ¿O que no debería de ser así? Voy a estar leyendo tus comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este video, por favor, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal para más análisis como este. Te veo en el próximo video.